Otro tema de esta jornada, porque algunos vecinos de la Reina y Ñuñoa, además de urbanistas, han criticado la nueva cara de la Plaza Egaña por la falta de áreas verdes y un exceso de cemento. Una polémica que abre el debate sobre las llamadas plazas duras que hoy abundan en Santiago. Vamos a conversar de este tema, para eso nos acompaña Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, este fenómeno que se denomina como el de plazas duras ya está instalado en Santiago y, me amplío un poquito más, en otras ciudades del país. Mira, es un fenómeno no solamente nacional, es un fenómeno mundial. Un debate que se ha dado en otros países, en otras instancias, años antes, décadas antes, entre las plazas duras y las plazas blandas, o los espacios públicos duros y los espacios públicos blandos. Entonces es un fenómeno que de alguna manera pasa o sucede en las ciudades y es esperable que suceda en las ciudades. ¿Y por qué es esperable que suceda, perdón? Uno, por la intensidad que las ciudades toman, ¿no es cierto? La intensidad es del tráfico de personas, la intensidad del flujo de personas va muy relacionado con los sistemas de transporte, en este caso construcciones de línea metro, entonces los flujos aumentan y obviamente los sistemas de plaza o cubiertas de superficie de plazas más blandas no tienen aguante, no tienen soporte o son más bien inadecuados para eso, ¿no? Lógicamente que pasar de una plaza, llamémoslo por ahora blanda, a una plaza dura tiene consecuencias y con razón también los vecinos hacen alegatos al respecto, pero también el carácter de esos espacios públicos cambia un carácter más metropolitano. Ahora, ambas tipos de plaza o ambos tipos de espacios públicos tienen cosas buenas y cosas malas y no hay por qué ser tan drástico, ¿no es cierto?, tan blanco y negro, plaza dura, plaza blanda. Yo creo que se puede hoy día y hay técnicas, hay diseños, hay tipos de vegetación, tipos de pavimentos que pueden proponer situaciones mucho más intermedias, mucho más negociadas y mucho más amables al fin y al cabo, más allá que haya mayor intensidad o este tipo de uso o el otro tipo de uso. ¿Ese punto, Luis, no se dio en el caso de la Plaza Egaña? Recuerda también lo que sucedió en la Plaza Puente Alto, si no me equivoco, también, que un poco ha seguido esa línea de más hormigón, más cemento, menos pasto. Menos árboles también, que es más relevante. Sí, yo creo que no se ha dado el debate. Yo creo que el debate siempre se ha dado un poco en como hay algunos espacios que se transforman en espacios más cívicos, por decirlo así, o más metropolitanos, se dice, y se le ha restado, por ende, una cantidad de vegetación, se le ha restado una cantidad de elementos vegetales que pueden existir. Y yo creo que nos falta una discusión como diseñadores en eso. Te doy un ejemplo muy doméstico. Antiguamente muchas casas tenían los parrones, ¿no es cierto? Que eran estas cubiertas vegetales sobre terrazas pavimentadas en el patio de atrás, en el jardín de nuestras casas. Muchas veces en el antejardín. En el antejardín. Era un espacio duro con una vegetación blanda combinada. Sé que es un ejemplo un poco muy doméstico, ¿no es cierto?, de años anteriores, pero solucionábamos esos problemas. Yo creo que tenemos que hacer evolucionar el diseño, llevarlo más allá y poder tener sistemas mixtos, sistemas en que nos permitan entender, ok, esta es una plaza que tiene un uso intensivo, pero su carácter vegetal, su beneficio ambiental, el tema del verdor no tiene por qué perderse. Lo podemos mantener, se pueden usar distintas tecnologías, existen en el mundo, existen en Chile, estaban los parrones, etc. Entonces, me parece buena la protesta, pero me parece que hay que pasar a una etapa de proposición, ¿no es cierto?, de propuesta. Y en ese sentido, tienen que tomar las manos los diseñadores, los paisajistas, los urbanistas, los arquitectos, etc. y buscar cuáles son las soluciones en las cuales, de alguna manera, reinterpretamos esta necesidad a los usos contemporáneos de la ciudad. Estas plazas de más cemento uno podría pensar que tienen un beneficio, especialmente para el municipio, en términos de los recursos que se aplican para la mantención. La mantención de un sector de plaza no deja de ser un tema, especialmente si ocupa varios metros cuadrados, dependiendo también del tipo de árbol, el tipo de pasto o verdor que tenga. ¿Ese podría ser un elemento que está dentro de este tipo de plaza? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente puede haber algún momento en que algún municipio, alguna administración diga, mira, mejor vamos a colocar más elementos duros porque el costo de mantención es menos, sobre todo en términos del agua. Pero las plazas duras también tienen costo. Ojo, no es así. Hay rayados de grafiti que después tenemos que reparar. Necesitamos mayor iluminación, necesitamos barrer y limpieza más constante. Más mobiliario urbano, es decir, no puedes tener una explanada simplemente sin nada. Entonces, también tiene sus costos, también tiene su mantención. No quiero ahora decir que se empatan en costo ni nada por el estilo, pero son cosas distintas y yo creo que una plaza dura, como le estamos llamando ahora, un espacio duro,
no podemos decir que tiene cero mantención. Ese es un mal espacio duro. Es un mal espacio con superficie dura mal mantenido. Un buen espacio con superficie dura mantenido tiene su costo y tiene un costo además de vigilancia porque hay más flujo. Como hay más flujo puede haber mayor delito de robos de cosas, de celulares, de carteras. Entonces es necesario vigilancia, hay una serie de cosas que hay que agregar a eso que tal vez no lo estamos poniendo en la cuenta. Entonces no es tanto una cosa como esto es duro y me sale más barato y listo. No es blanco y negro. No es blanco y negro, no, para nada. Me quiero quedar con el tema del flujo, porque leía, de hecho, con el caso de Plaza Egaña y otros, la crítica de que en este tipo de plazas que están muy cerca de una estación de metro, de las distintas estaciones que se van a crear de aquí a los próximos años, algunos decían aquí se está privilegiando el flujo, se está privilegiando el metro, no se está privilegiando a los vecinos, a lo que finalmente es quizás el gran objetivo de una plaza. Sí. ¿Es así? Mira, en ese sentido tenemos que distinguir que hay espacios públicos y espacios públicos, y hay distintas categorías de espacios públicos. Y dentro del desarrollo y el crecimiento de una ciudad, obviamente cuando se hacen inversiones de infraestructura de transporte público como el metro, que transporta millones de personas al día, hay ciertos espacios donde transcurren estas personas que es necesario beneficiar a la gran mayoría. Y obviamente que van a haber algunas personas que se van a ver que su entorno, que antes era de un carácter más local, más tranquilo, se van a ver afectados. Y hay otras plazas que hoy día van a ser más tranquilas, y que van a ser más de vecindario, más de vecinos, más quietas, que van a seguir siendo así. Claro, porque uno a la rápida pensaría, una plaza que esté al lado de una futura estación de metro, es mejor que tenga cemento, porque finalmente si hay solamente pasto, las personas, por el gran flujo de personas que podrían pasar por ahí, van a terminar siendo pebre, como se diría el pasto, ¿no? Pero hay otras plazas, hay algunos ejemplos en Santiago bastante notables, que siguen siendo bastante mixtos, han mantenido su carácter, ha habido un cuidado con su diseño. Me refiero a la Plaza Pedro Valdía, en Pedro Valdía con Bilbao, donde está la estación de metro, se continuó con su diseño y aún así hay una estación. Es decir, podemos ser mucho más intermediarios, ¿no es cierto? Podemos tener soluciones que satisfagan ambos mundos. Me estoy trayendo algunos espacios a la mente nomás. La Plaza Hernando Magallanes también, Hernando Magallanes con Avenida Poquindo. Es una plaza que mantuvo un verdor. No me quiero ir a grandes espacios como la Plaza de los Dominicos. Ha mantenido esos caracteres, ha mantenido esas cosas. Entonces, pasa que en muchos casos, con la llegada del metro, vuelvo a ese punto, se han reformulado, se han reinventado, quizás con un poquito más de cemento, hormigón, pero manteniendo lo que era el espacio verde, quizás reduciéndolo, pero manteniéndolo. Sí. Ahora, sin duda, tú tienes razón, hay una relación con el flujo. En la Plaza Egaña hay dos líneas importantes de metro, va a haber un transbordo, va a haber un flujo de personas, las edificaciones están cambiando alrededor, los usos están cambiando, la cantidad de gente que está viviendo ahí está cambiando. Hay un tema de la densidad también. La densidad está cambiando, etcétera, y eso se está convirtiendo en lo que se conoce como un subcentro. Entonces, es lógico que eso cambie. No podemos negar que la ciudad se mantenga en un congelador y no tenga una evolución. ¿Cómo hacemos esa evolución? ¿Cómo la conciliamos con los vecinos? ¿Cómo la compensamos con otros espacios? Recuperar otros espacios verdes más locales que están más dejados de lado, que están menos mantenidos tal vez, o dejar algún rincón de esa plaza que diferenciar los flujos, concentrarlo en cierta parte y otra parte dejarla más quieta de la plaza también es posible, digamos. Entonces, yo insisto, yo creo que acá de la propuesta hay que pasar a la proposición, y la proposición está en el diseño y está en ser más delicados con el diseño, en buscar alternativas en las cuales podamos mantener equilibrios, podamos mantener flujos y fuertes con vegetación, con nuevos sistemas, con nuevas experiencias que hay en el mundo también. ¿Y quién tiene que llevar ese punto o ese rol, digamos, de aunar lo que son los criterios? Porque finalmente uno pensaría, el municipio muchas veces puede ser mismo metro, en el caso de si se está elaborando una propuesta cuando hay una estación de metro al lado. Los ministerios, no sé, el Departamento de Desarrollo Comunal, Sí, ¿quién tiene sí. que tener ahí? O los mismos diseñadores y arquitectos. Sí, mira, ahí la costumbre chilena es siempre ir a la autoridad y a la política, y la ley, etcétera. Yo acá, al contrario, voy a las bases, o sea, las bases culturales, nuestras bases vecinales, las personas que usamos los lugares, los que ocupan las plazas, inclusive los transuentes, perdón. Transeúntes, sí. ¿No es cierto? De decir, mira, a mí me gusta pasar por un lugar que también tenga verde, aunque tengamos harto flujo, y en ese sentido tenemos que sacar la voz, una voz cívica, una voz propositiva. Y en segundo caso, en el segundo plano, los profesionales a cargo, los diseñadores. Yo soy arquitecto, los diseñadores urbanos,
los paisajistas también, trabajar más con los diseñadores urbanos de la mano, tener un entendimiento mayor de lo que se requiere el espacio público, lo que se busca en el espacio público. También son espacios lúdicos y también son espacios funcionales. Y tenemos que poder, de alguna manera, unar ambas condiciones. Hoy día tenemos, por ejemplo, en la Plaza Atenas, en la autopista, barras de ejercicios donde hay gente que hace ejercicio junto a un enorme flujo de personas. Entonces, estas mixturas de cosas suceden en la ciudad y son bonitas y son temas de diseño que tenemos que rescatar. Insisto, pasemos la propuesta. En cada uno de estos casos hay una oportunidad y hay una sorpresa que puede aparecer en estas ciudades dinámicas, contemporáneas, modernas, con múltiples usuarios, con múltiples visiones. Acá estamos frente a un caleidoscopio. Podemos ver las figuras tricolores o podemos enredarnos con no entender exactamente qué forma estamos mirando. De todas maneras, parte del debate. Luis Valenzuela, gracias por acompañarnos. Bien. Gracias a ustedes por la invitación.